24 horas. Venimos desde ayer con la cobertura de La Nación Más. Gracias por acompañarnos. Ha sido un lujo y el 26 de octubre estaremos también con todo el equipo cubriendo minuto a minuto, con redacción abierta, todo lo que pase. De la misma manera que lo estamos ahora, Son horas muy importantes en temas de definiciones políticas y tenemos una información urgente. Ya me está haciendo señas. Temprano hace señas, Facu, Información urgente, amigos. No me asustes. Este tuit se conoce pocos minutos después de el anuncio de Manuel Adorni de convocar a una reunión con gobernadores. Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, planteó: la gente viene hablando fuerte y claro, el gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado lleno de fracasos y frustraciones, enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia, y plantarse de cara al futuro proponiendo una nueva alternativa, una mejor opción para todos los argentinos. Este mensaje se conoce poco después de que el gobierno, de que Manuel Adorni informara la decisión del presidente de convocar a los gobernadores. Y te anticipo, Cristina, que para el miércoles está convocada una reunión para tener esta foto que tal vez la producción nos la muestra, una nueva foto como esta para el miércoles. El miércoles los gobernadores de Provincias Unidas van a reunirse en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. En la sociedad rural están convocados los 5 gobernadores, Bien, más Valdés, que también va a estar presente allí, según nos confirmaban hoy. Esta reunión estaba prevista antes de la convocatoria y antes del anuncio y la decisión del presidente Javier Milei de convocar a los gobernadores después de esta derrota tan dura de ayer en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo que empezó el partido de 2027, pero que, como pasa siempre, cuando los gobiernos llegan, empiezan a tocar su segundo año, ¿no? Empieza el manejo o cambia el manejo de los tiempos verbales, del pretérito. Cuando los gobiernos comienzan, hablan de la herencia recibida. Pero hay un día en que ya no puedes hablar de lo que te dejaron porque empieza a pesar el presente. Y justo cuando vos te querés poner a tono del presente, hay otros que te empiezan a correr jugando al futuro. Eso empezó a pasar con muchos de los jugadores que estamos viendo en este tablero. Es el tablero del poder, ese lo conocemos. A ver, luego de una derrota tan contundente no puede haber cambios cosméticos, porque la gente ya lee lo que es cosmético y lo que no lo es. Vamos a decirlo así, el gobierno está en Situation Room, en la sala de situación. Vamos a poner la imagen. Gobierno en sala de situación, 2 reuniones de gabinete hoy. ¿Serán reuniones donde se habló realmente a fondo, sin vueltas? ¿O fueron reuniones para mostrar que hubo reuniones? Se va a saber seguramente mucho más en las próximas horas. Pero hubo una novedad. Anoche, cuando nadie esperaba una derrota realmente tan categórica, porque incluso temprano, que manejábamos números de una diferencia entre 8 y 11 y nos parecía brutal, ¿te acordás, Facu? Nos parecía brutal. Nos parecía brutal. No podíamos ni siquiera figurarnos la chance de una diferencia como la que finalmente se dio. Y una de las preguntas era si el presidente iba a reaccionar bien o iba a reaccionar mal. Y creo que Milei a muchos sorprendió, porque algunos decían, no va a dar la cara, no va a hablar. Llegaron a decir eso. Pero no solamente Milei habló, sino que es una palabra novedosa: autocrítica. Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y, naturalmente, eso va a conllevar a una profunda autocrítica
donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Bueno, ¿la autocrítica va a ser en serio? Si la sociedad no percibe que hay una autocrítica en serio, a esa afirmación, que fue muy importante después de una derrota, porque mostró a un presidente haciéndose cargo, se la va a llevar el viento, va a ser un boomerang. Tiene que ser en serio, muchachos. Tiene que ser en serio. Para tratar de entender los procesos de decisión del gobierno, hay que reducirse a lo que yo llamo el círculo áulico del presidente. Lo vamos a explicar con un sistema solar, que tiene órbitas, pero vamos a elegir los planetas que orbitan más cerca, ¿no? Y fíjense que yo esto lo preparé, lo diagramé antes de que saliera el anuncio de Manuel Adorni. O sea, se van a dar cuenta cómo no me equivoqué. Pero vamos a decir que en este sistema solar, el Sol es el presidente, país presidencialista. El planeta que orbita más cercano es Karina Milei, la hermana del presidente, inescindible en una relación familiar que va a durar de por vida, pero también en una relación de confianza, donde el presidente delega las cosas más delicadas. Vamos a decir que recién tenías uno del satélite, lo sacaste al del satélite. Manuel Adorni, el vocero presidencial, que es la persona que interpreta al presidente, imagínense la confianza que alguien tiene que tener para que interprete al presidente, es como un satélite que gravita entre Milei y Karina. Pero está ahí cerca, casi en la conciencia, porque él interpreta al gobierno, le pone voz, dice lo que el presidente piensa o quiere comunicar. Después vienen en la órbita más cercana dos personas que yo pongo en la misma cercanía, que son Sandra Petovelo, con una amistad inquebrantable con Milei y una lealtad de esas personas que le va a decir las cosas que piensa con total honestidad, y Santiago Caputo, a quien Milei le dio un lugar en su primer triángulo de poder, ¿no? A pesar de que no tiene un cargo oficial en el gobierno, pero que incluso en ese triángulo aparecía en una especie de duelo, de esgrima, por momentos muy, muy difícil, con la propia Karina Milei. Y Javier Milei llegó a nombrarlo como mi hermano. O sea, le dio, de alguna manera, en las palabras, en la retórica, esa misma familiaridad. Y finalmente, alguien que pongo un poquito más en una órbita, un poquito más alejada, no porque no sea importante ni vital, sino porque es una persona que maneja las distancias, ¿no? Maneja las distancias. Pero son las cinco personas que están más cerca del presidente. Es el círculo áulico. Es el círculo áulico. Ahora, enseguida yo les voy a hablar de una cuestión delicada que se está ponderando en este círculo áulico, porque en los sistemas de poder, donde hay un centro, que es el centro del sistema solar, los jugadores que orbitan, y más en un gobierno donde se ha expulsado a 140 funcionarios, se toman recaudos para decir las cosas difíciles. Se toman recaudos porque la radiación puede ser alta. El gobierno viene de sus peores meses. Estos 2 meses fueron los peores de la gestión. Y cometió todos los errores y más también. Pero hay un par de cuestiones básicas. Creo que la economía es una de esas cuestiones básicas, porque probablemente si las cosas hubieran estado en lo económico muy bien, otros temas no hubieran tenido la misma gravitación. Y lo reconoció Guillermo Francos. El ministro Caputo se refiere a los temas macroeconómicos, ¿no? Al tema de sostener el equilibrio fiscal, al tema de la política cambiaria, porque si no volvemos a lo mismo, volvemos a que se vaya todo a precios, a generar nuevamente inflación, que es el logro más importante que ha obtenido el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar
como decía recién, de cómo se vuelca la macroeconomía a la microeconomía, el metro cuadrado de la gente, ¿no? Y eso me parece importante, pues nosotros podemos decir que la economía en lo macro está creciendo el 8%, o el 7%, o el 6%, pero eso no está llegando todavía a la gente, y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza hacia esos logros macroeconómicos, ¿no? Bueno, ahí aparece la palabra desconfianza, ¿no? Anótenla. También uno de los pocos candidatos que habló hoy y dio una declaración fue el excomisario Maximiliano Bondarenko, y se refirió también al tema de la economía. Fíjense de qué manera. Todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella fin de mes. O sea... Es fuerte eso que decís igual. No, y yo digo la verdad. Todo tiene que ver. Y evidentemente otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y a reflexionar que hay un camino que nos estamos equivocando en algo, porque acá el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano, no es la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar. Bueno, algunos salieron a criticarlo a Bondarenko. ¿Está mal o está bien que Bondarenko haya dicho esto? ¿Le llevó agua para el molino de los otros o conectó o registró? A ver, recién se planteaba en la mesa de hace un ratito, lo decía Nicolás José Isola, el presidente Milei hizo de su narrativa para explicar la necesidad de ordenar la economía, de recortar los gastos inútiles, de tener un equilibrio fiscal, logró persuadir a un país, o por lo menos a una gran mayoría, que lo terminó eligiendo presidente, con un discurso que hubiera sido imposible o que fue imposible a lo largo de casi 4 décadas de democracia. Y sin embargo, Milei logró persuadir desde la divulgación, luego de un registro de la política como una especie de sistema endogámico, hipócrita, donde lo políticamente correcto tapaba las verdades. De hecho, el presidente Milei decía o se jactaba de hablar con verdades incómodas. A ese mismo presidente, por momentos, a veces le cuestan las verdades incómodas que no vienen de él. Tema discapacidad. El gobierno no logró un registro para tratar esa situación. El registro del otro, porque vos podés decir, mirá, hay gente que está recibiendo un beneficio y no le corresponde. Hay pensiones truchas. Pero al mismo tiempo, reconocer el sufrimiento del que verdaderamente padece ese problema, y que si no se siente registrado, se produce una desconexión humana que tiene que ver con la conducción política. Entonces, cuando Bondarenko dice tenemos que registrar al votante, está hablando de otra cuestión, que es también muy importante. ¿Por qué? Si ustedes quieren, pongamos que ni siquiera es una cuestión de sentimientos. Un político, ¿por qué tiene que registrar al otro? Lo tiene que registrar porque el otro es el soberano que lo va a votar. Entonces, si el otro no se siente registrado y no tiene la explicación de por qué pasan las cosas, de qué va a pasar, de por qué el gobierno hace una cosa, de por qué el gobierno hace otra, se produce una desconexión que luego genera una ruptura en el vínculo que hay entre el votante y quien lo representa. Se rompe la representación. A ver, a mí no me gusta el oportunismo y la hipocresía de la representación, como por ejemplo Cristina Kirchner disfrazándose de defensora de la libertad de expresión o de la lucha anticorrupción, por favor, presa por corrupción, ella. Entonces, ella es capaz de disfrazarse de lo que sea con tal de mostrar que representa. No me parece que eso sea exactamente representar. Es hipocresía, es oportunismo. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque le gusta cambiar de ropa política? No, lo hace porque está a la pesca de registrar qué es lo que puede hacerla conectar. Yo no digo que eso sea un ejemplo, pero la política, si no conecta, luego no tiene el cheque de renovación de la confianza. A ver, ¿a dónde estoy yendo?
Cuando el presidente Milei en 2023 lo elige un 56% de los votantes en el balotaje, había una parte de esos votantes que eran su núcleo duro. Pero había otra parte de esos votantes que eran los electores de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio. Yo tengo la sensación de que el gobierno se olvidó de quienes lo habían votado, porque es un armado peronista, es un armado menemista. Los Menem hicieron el armado, más allá de que hayan sido mano derecha de Karina Milei. Y hay un sector del electorado que tenía otras aspiraciones. Primero, que es un electorado no peronista. Segundo, que es un electorado que, por ejemplo, valora la lucha contra la corrupción. Es un electorado que le importa lo institucional. Es un electorado que no le gustan las malas formas, los insultos, las ofensas. Y el gobierno del presidente Milei gobernó con el tono y la narrativa para el núcleo duro, pero se olvidó de estos otros votantes, que no tuvieron la fidelidad en una elección local, bonaerense, de concejales, de consejeros y de legisladores de una legislatura que solo es noticia con chocolate Rigó, para ir y darle su voto de confianza, porque algunos estaban enojados por cualquiera de este abanico de cosas que yo les dije. Y porque además una cosa es absorber al PRO y cambiarles el busito de color. Otra cosa son los votantes. A los votantes los tenés que hacer sentir que los registrás, que los respetás y que tienen un motivo para ir a votarte. Entonces, votantes que se debatieron en una lucha interior. Mostrame la lucha interior. Ah, qué bien, acá está. Se debatieron entre la decepción por alguno de los temas que les nombré y el miedo al kirchnerismo. Y adivinen qué ganó para los que no fueron a votar. Ganó la decepción. Porque la realidad es que el peronismo logra sostener los mismos votos de 2023. Peronismo. Al peronismo no le importa la corrupción, no le importan las instituciones, vota al que le garantiza peronismo. Y tampoco voy a ponerme en el lugar del que dice, bueno, les gusta el barro, les gusta esto, les gusta el otro, porque la realidad es que al voto hay que ir a buscarlo. Y hay por lo menos 11 puntos de votantes que no fueron a votar, porque no se sintieron convocados. Entonces el gobierno no registró a esa gente. Y la tenés que registrar para que te vote, porque ese es el juego de ida y vuelta de la democracia. Es un cuadrito que se estudia en Introducción a la Ciencia Política. Oferta y demanda, oferta y demanda. Es casi un juego de mercado. Pero el gobierno desacopló toda la narrativa de Milei, del Milei original, la desacopló en el armado. Que nadie entiende por qué lo tenían que hacer los Menem al armado. ¿No tendrá que bajar el presidente el cuadro de Menem de una vez? Si él hizo, ¿cuántas veces más reformas? Milei lo dice, hice no sé cuántas 1000% de veces más reformas que Menem. Bueno, pero ahora les voy a decir por qué hablo de esto. Entonces, este es un votante al que yo les decía le importan las cuestiones de transparencia y la lucha contra la corrupción. El gobierno venía siendo sinuoso con estos temas de transparencia y lucha contra la corrupción, con la designación de Ariel Lijo para la Corte, que naufragó, con las idas y vueltas de ficha limpia. Y el caso Spagnuolo, que, como dice el fiscal Stornelli, seguramente fue una operación de inteligencia, y es gravísimo que espíen al gobierno, es gravísimo. Nadie salió a explicar las dudas que abrió. Pero peor aún, tampoco apartaron a Eduardo Lule Menem, que era el apuntado, y que es mano derecha de la hermana del presidente. No dieron señales de transparencia como para garantizar que podía entrar cualquiera a mirar las operaciones o los trámites o las contrataciones del gobierno y que todo iba a estar bien. Y probablemente eso era tan importante como decir que estaban a disposición de la justicia, pero con señales contundentes. Sobre todo porque hay un sector de los votantes que espera eso, porque no le da igual como al votante peronista. Y eso es registrar al votante, porque en definitiva es tu negocio registrar al votante. Digo esto porque la gente votó a Milei, no votó a los Menem. Entonces, ¿es posible que un funcionario pueda
terminar manchando al gobierno porque vacila en tomar una decisión, porque considera que lo mostraría débil, cuando la fortaleza te la va a dar reconocer lo que te están diciendo los votantes. Igual yo me puedo equivocar. Soy solo una periodista. Pero hace 35 años que veo y cuento el poder, como muchos otros de nosotros. No somos enemigos, estamos para contar el drama del poder. Pero ¿saben por qué? Porque del otro lado está el drama de los ciudadanos, que son los dueños del poder. Pero ¿cuándo lo ejercen? Cuando votan. Entonces hoy contamos esa otra parte del poder. Bien, volvemos al sistema solar, porque ahora les voy a contar el drama en este círculo áulico. Acá hay 5 personas en el círculo áulico del presidente, de su extrema confianza. 3 de estas 5 personas piensan que Eduardo Lule Menem se tiene que ir ya del gobierno. Y por lo menos una de estas personas se lo dijo directamente al presidente. Son 5 personas. En una votación la ganarían. No sé si todas se la dijeron así directamente. Una se la dijo. De estas 5 personas, 3 creen que Martín Menem no debería seguir siendo el presidente de la Cámara de Diputados, porque hoy los Menem están manchando el gobierno de Milei. No coinciden probablemente en si ahora o en diciembre, pero no creen que deba seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados. Es más, creen que el armado de los Menem no siempre tuvo en consideración el proyecto Milei, sino un proyecto Martín Menem presidente en algún momento. Y esto a una de estas 5 personas le genera preocupación y le genera enojo. Y acá están Martín Menem y Eduardo Lule Menem. Hoy lo que trasciende desde la Casa Rosada, nos lo contó recién nuestra compañera Cecilia Devana, es que se armó una mesa política. Se ratificaron nombres en esa mesa que incluyen al presidente de la Cámara de Diputados, y no se habló de otros cargos en el gobierno. Pero esta pulseada que yo les acabo de contar está, no pasó. Y en tanto esta pulseada no se defina, va a seguir generándole pérdida de energía al gobierno. Ahora, ¿por qué cargar una mochila tan pesada? Dicho esto, enseguida yo les voy a contar cuál es el riesgo de esperar a octubre, porque hay un ala del gobierno que dice, no, esperemos a octubre para los cambios fuertes. Yo les voy a contar ahora cuál es el riesgo de esperar a octubre. Pero antes, les voy a presentar, vamos a la juguetería. A ver, el peronismo entendió perfectamente que esta elección en la provincia de Buenos Aires era una elección de supervivencia. Y son expertos en sobrevivir. Incluso, fíjense, hasta en cautivar un electorado que no sale de la pobreza, de las pérdidas totales cuando llueve, de que los matan como moscas, por lo menos los asaltan, cada vez más. Sin embargo, Axel Kicillof supo que su única chance de construir poder para una candidatura presidencial era ahora. Porque construir poder, ¿qué es? Ganar elecciones. Y se jugó un pleno, porque tenía que desafiar a Cristina Kirchner, pero también sabía que para pretender algo de liderazgo en el PJ, tenía que desafiarla a ella. Y le salió bien, porque si no, si él esperaba y no construía poder ahora, iba a ser un títere, y él no quería ser Alberto Fernández. Entonces sumó el apoyo de los intendentes, de los gremialistas, y salió a desdoblar. Y le salió bárbaro, porque la oportunidad terminó asistiéndolo por todas las crisis que tuvo el gobierno. Ahora acaba de comenzar la operación deskirchnerizar a Kicillof. Miren, de la K a la K, de la K de Kirchner a la K de Kicillof. Yo les voy a presentar al muñequito de Kicillof
kirchnerista. Acá está. La emisión no genera inflación. Falta lo de YPF acá. Andaba con la estatización de YPF, que nos cuesta un montón de plata. Acá tenía el capital de Karl Marx y una economía más intervencionista que la de Cristina. Pero ahora cambia el muñequito que se va a vender próximamente en las jugueterías. Es el Axel Kicillof que no es kirchnerista. Diálogo, paz con todos, el volantazo de la conducción, él va a ser el líder, la desafía a Cristina. Fíjense lo que me decía en esta entrevista su ministro de Producción, que es una persona muy cercana a Augusto Costa cuando lo entrevisté. No podemos cometer los errores que cometimos en el pasado y que explican también que la sociedad no haya optado por el peronismo en 2023. Entonces, ¿cuáles son esos errores? ¿La corrupción, la inflación? ¿Cuáles son esos errores? Al no traer estabilidad económica, vos mencionabas la inflación, pero también la situación estructural de falta de dólares. ¿Quién tiene que ser el líder del peronismo después de este resultado? Creo que hay referentes que son indiscutibles y uno de ellos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ayer con la elección quedó claro que Axel tiene un rol de liderazgo que está mostrando en el día a día de la gestión y que bueno, para nosotros es uno de los referentes que va a tener el peronismo de cara al 2027. O sea, para usted, Cristina, ¿no es la líder del peronismo hoy? Y hoy estamos en una situación, como te decía, donde lo que se está planteando es quiénes van a ser los que expresen la síntesis que necesita el peronismo. Bueno, estamos en el camino del Axel moderado. Y ya sabemos de dónde viene Axel Kicillof, del riñón de Cristina, y lo que pensaba, y lo que hizo como ministro de Economía, y que representa un rumbo totalmente antagónico, seguramente al de Milei, pero que también fue parte de un gobierno y de un espacio político que dejó al país con la mitad de pobres, con la mitad de sus habitantes viviendo en la pobreza. Pero claro, la política detesta los vacíos y ama a quienes son capaces de ocupar la escena en su debido momento. Y Kicillof ayer ocupó la escena. Dicho esto, fíjense la guerra que hay, que Mayra Mendoza, después de esta entrevista que yo le hice a Augusto Costa, mostró quién es para ella la líder del espacio. La intendenta de Quilmes se sacó una foto con Cristina y su buzo del corazón y dijo: comencé el día en familia yendo a votar y dije que lo terminaba en San José 11-11 con Cristina. Acá está, la líder del peronismo. Esta pelea en curso no es menor para Javier Milei. La pelea entre Cristina Kirchner y Kicillof. Kicillof acaba de ganar sin hacer campaña con Cristina libre y sin necesitar a Cristina como candidata. Esto para Cristina es un llamado de alerta muy grande, porque ella hasta ahora controlaba la lapicera, controlaba las elecciones y controlaba a quién ponía en los lugares de poder. El desafío de Kicillof implica un problema. Pero uno, para analizar a los políticos, tiene que ver dónde detentan su mayor poder. Y el mayor poder lo detenta Cristina Kirchner en el Congreso de la Nación. Pero ese poder también tiene una fecha de vencimiento. Entonces, Cristina Kirchner necesita dos cosas: actuar usando su máximo poder en el menor tiempo posible. Y mientras a Kicillof probablemente le conviene construir en estos 2 años su liderazgo en el peronismo, sus puentes con otros gobernadores, generar densidad política con el partido y así pavimentar su candidatura a 2027, a Cristina Kirchner le conviene la vieja táctica de cuanto peor, mejor. ¿Esto qué es? Lo que ya viene haciendo: construir el casus belli para seguir limando a Milei usando la fuerza de su oponente, es decir, usando las causas sociales que le generan choques con la sociedad, y a partir de eso limarlo tanto que en octubre le vaya mal y ella pueda lograr
meter con el fervor popular en contra un motivo real para un juicio político. A ver, yo creo que en la cabeza de los gobernadores y en la cabeza del propio Kicillof hoy no está esa idea. Pero sí está en Cristina y ya la verbalizaron sus espadas en el Congreso. Y nosotros advertimos desde la semana pasada que ese escenario, con una derrota en la provincia de Buenos Aires, se iba a agravar. Después de una derrota como la de ayer, hoy daba la frase que dan en las investigaciones criminales, en las películas, pero que también la dan en la realidad los fiscales. Las primeras 48 horas a veces son las únicas 48 horas. Y acaban de abrirse, no solo estamos recorriendo las 48 horas, se abrió un camino de 48 días, que son los que restan de aquí al 26 de octubre. La realidad es que las señales que tiene que dar el presidente Milei de que comprendió el mensaje de las urnas, que ninguno de nosotros puede darlas, porque solo las puede decodificar y traducir el líder, que por eso es líder, porque sabe qué es lo que le están diciendo desde la sociedad que lo elige o que le expresa enojo. Tiene que transmitir que comprendió ese mensaje. Si lo que el presidente interpreta no coincide con los votantes, se van a llevar una sorpresa en octubre. Y llevarse la sorpresa en octubre hace que octubre sea demasiado tarde para reaccionar. Y eso es lo que en estas horas dramáticas, de pulseada en el círculo áulico del presidente, pero también en la construcción del liderazgo del presidente, los presidentes se construyen todos los días, también tiene que ocurrir. Y voy a reiterar algo que ya dije varias veces aquí. El gobierno se puede balcanizar, el presidente es uno, y las consecuencias de lo que se haga y de los errores que se cometan en cualquiera de los segmentos de su gobierno van a la misma cuenta y a la misma mochila. Entonces, no se puede colgar salvavidas de plomo. Es ahora. Y tenemos información urgente. Adelante, Carla Ricciotti desde Casa Rosada y yo me voy a la mesa. Cristina, bueno, acá los últimos que se fueron hace algunos minutos fueron Toto Caputo, Luis Caputo, que estuvo hasta hace algunos minutitos, y bien Santiago Bausili. Suponemos que adentro todavía está Karina Milei, porque está su camioneta allí aguardando su salida. Recordamos lo que había adelantado Ceci Devana hace algunos minutos. Mañana a las 9:30 de la mañana, reunión de la mesa política que anunció Adorni aquí en Casa Rosada, encabezada por el propio presidente Javier Milei, y esta es la novedad en todo caso, ¿no? Que el propio presidente se ponga al frente del armado político de estas reuniones, ¿no? Que era algo que venía delegando, que él decía, yo política no, lo hace Karina, lo hace Lule Menem. A la tarde, reunión de la mesa política de la provincia de Buenos Aires. Gracias Carla Ricciotti. Diego Cabot, Facundo Chávez, les pido, chicos, las conclusiones. El presidente, hora de asumir la conducción política. ¿Qué ven